Hola, soy Iva de Ibérica Overland y en este vídeo vamos a hablar de un tema muy importante, pero al que no se presta mucha atención en el mundo de Overland: cómo comportarse en la naturaleza. En cuanto al tema de conservación de la naturaleza, el sistema legal de España es bastante complejo y varía dependiendo de la comunidad autónoma y en algunos casos incluso del municipio. Es bien conocido que las leyes son bastante restrictivas, pero no se habla tanto de por qué. Y es simplemente porque los visitantes generan mucha basura y destruyen el entorno natural, así que a las administraciones les resulta más fácil prohibir todo que regular adecuadamente. Es recomendable que antes de visitar cualquier zona nos informemos sobre la legislación vigente. Pero aparte de las leyes, existen algunas normas fundamentales de comportamiento que debemos conocer para asegurarnos que nuestra visita a la naturaleza no genera ningún impacto negativo sobre ella. Como base para este vídeo, vamos a usar un sistema americano bien desarrollado que se llama Leave No Trace, o no dejes rastro, que consta de 7 principios. Una buena preparación y planificación son lo más importante para cualquier aventura. Lo primero es pensar en los objetivos y expectativas de nuestro viaje y en las habilidades de los participantes. Esto nos ayudará a evitar muchas situaciones complicadas, como encontrarnos en un camino sin salida, forzándonos a dar la vuelta. Es importante tener el viaje bien planificado y organizado para evitar acampar tarde y en malas localizaciones, algo que es aún más importante en el invierno cuando los días son cortos. También hay que pensar en el equipo y la ropa adecuada, lo cual es un tema muy extenso y para el que haremos un vídeo exclusivo más adelante. Algo que te recomendamos es que cuando vuelvas a casa, evalúes los diferentes aspectos y la experiencia general del viaje para poder mejorarlo la próxima vez. Antes de salir de casa, tenemos que evaluar los posibles peligros que pueden surgir y preparar planes de emergencia para ellos. Si puedes, siempre es mejor viajar fuera de las fechas y horas de más tráfico. Piensa en Marruecos en Semana Santa, cuando muchos españoles suelen salir al desierto con la intención de estar solos, solo para acabar rodeados de muchas otras personas con la misma idea. A la hora de hacer el equipaje, hay que pensar en la comida y el agua que vamos a llevar. Es importante llevar la cantidad adecuada de comida, no demasiada para evitar generar más basura, pero sin quedarnos cortos. Desempaquetar la comida para llevar el menos plástico posible es también muy práctico. Planificar comidas sencillas y que se pueden preparar en una sola cazuela no requiere mucho tiempo, ahorra espacio y reduce la basura. Este tipo de comidas usa menos utensilios de cocina y se puede preparar sin encender fuego. En cuanto al agua, se aconseja llevar siempre más de lo que crees que vas a necesitar. Generalmente se recomienda llevar entre 5 y 10 litros por persona y día, dependiendo de las condiciones y el clima. Por último, asegúrate de que tienes todo lo necesario. Y si has hecho una lista, mejor. Y no olvides decirle a alguien dónde vas a estar por si ocurriese algo. La regla general es sencilla. Si existen un camino o zona de acampada, úsalos. Y si no existen, haz todo lo posible para no crearlos. En zonas frecuentadas, no te salgas del camino y no hagas atajos. En estos sitios es difícil acampar en la naturaleza, así que es recomendable dormir en un camping o en una zona designada. Y si viajas en grupo, usa walkies para comunicarte en vez de claxones o gritos, ya que estos ruidos no son bienvenidos en la naturaleza y pueden molestar tanto la vida salvaje como los otros viajeros. En plena naturaleza, tienes que esforzarte porque no se note que has estado allí. Para ello, una de las cosas más importantes es que te asegures de acampar y transitar en terrenos resistentes. Piedra, arena y grava son adecuados, así como hielo y nieve, siempre que tengas el vehículo preparado para ello. La vegetación puede variar en su resistencia. Circular por vegetación seca generalmente causa menos daño que por vegetación húmeda. Esto puede que no parezca un problema muy importante, pero si dejas marcas puede que quien venga detrás de ti las siga, creando así un nuevo camino. Y como siempre, no olvidemos comprobar la regulación sobre este tema. Debemos evitar, siempre que se pueda, conducir sobre el agua. Se puede hacer si el agua cruza el camino, pero circulando despacio para evitar salpicar en exceso. En cuanto a acampar, debemos hacerlo siempre al menos a 70 pasos de fuentes de agua natural. De esta manera también respetamos la fauna existente. Asegúrate de que te llevas toda la basura que te has traído, e incluso la que encuentres por el camino.
Eso también incluye la basura orgánica que la gente a menudo deja en la naturaleza, porque no es bueno para el ecosistema y el medio ambiente. Un problema muy obvio y del que no se habla suficiente es cómo ir al baño en la naturaleza. Si te encuentras en un sitio en el que no hay servicios, hay que alejarse 70 pasos de fuentes de agua, lugar de acampada y camino, y hacer un agujero de 15 a 20 centímetros de profundidad que debes tapar después de usar para evitar que las bacterias lleguen a las aguas. Solo los excrementos deben quedar en el agujero y el papel de baño o productos higiénicos debemos guardarlos en una bolsa y tirar en la basura normal. Hay que hacer lo mismo con la caca de tu perro. Y en cuanto al pis, no hay que preocuparse mucho porque es inocuo. Para lavar los platos y ducharse vale la misma regla. 70 pasos del fuente de agua y usando poco jabón y siempre que sea biodegradable. No hace falta comprar nada muy específico. Te vale un simple jabón de Castilla que puedes encontrar en cualquier tienda artesanal. El año pasado estuvimos en la famosa Playa de los Cristales en Galicia. A pesar de muchas señales que advertían de no coger cristales, vimos a varias personas llenarse los bolsillos con ellos. El problema aquí es obvio. Si una persona coge un cristal, en teoría no pasa nada. Pero si cada día todo el que pasa por allí se lleva cristales, en poco tiempo no quedará nada. Así que haz una foto y llévate solo el recuerdo. Esto vale no solo para los lugares turísticos, sino también en el medio natural. Los buenos sitios de acampada se encuentran y no se construyen. No construyas mejoras, no uses clavos en los árboles y no destruyas lo que ya existe. En España, para hacer fuego fuera de los sitios designados hay que pedir un permiso. Aunque con la situación que tenemos en este país, con el alto riesgo de incendios, creo que casi nunca merece la pena. En lugar de una barbacoa, es más seguro utilizar un camping gas o similar, que además funciona independientemente del tiempo que haga. Fumar no está prohibido, pero puede generar un gran riesgo de incendio y además las colillas están hechas de plástico y son una de las formas más comunes de basura en nuestro medio ambiente. Antes de nada, es importante informarse sobre los animales que puedes encontrar en tu zona. Cuando avistes animales, hazlo de una distancia respetuosa y sin hacer ruido. Tocar, recoger o alimentar animales salvajes puede ser peligroso para ellos y para ti. Genera estrés en los animales que pueden ser abandonados por sus progenitores y además te pueden transmitir la rabia u otras enfermedades. Asegúrate de tener la comida y la basura bien cerradas y si viajas con perros, ten cuidado de que no entren en contacto con los animales salvajes. Básicamente no hagas ruido. Ten en cuenta que la gente suele ir a la naturaleza para disfrutar de paz y tranquilidad. Sé solidario con otros off-roaders, bien sean en 4x4, mountain bike o simplemente a pie. Y sobre todo ten cuidado si van más lento que tú. Estas normas son muy generales, por lo que te recomendamos que te informes muy bien sobre las reglas y sugerencias que existen en la zona que vas a visitar. Si tienes algún consejo sobre cómo disfrutar de la naturaleza de un modo respetuoso, déjanos un comentario. Y si aún no lo has hecho, suscríbete.